La pregunta está muy buena, felicito a este participante. ¿El autismo grado 1 puede estudiar cualquier estudio universitario o actividades como música y pintura? Muy buena la Está muy pregunta, buena muy la buena. pregunta. Tenemos aquí a una especialista en la materia, la magíster Evelyn García, está con nosotros de Cabimas, por cierto. Estamos analizando un tema sumamente importante como es autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué hacer después que a mi hijo le diagnostican un trastorno del neurodesarrollo, bien sea autismo, trastorno del espectro autista, entre otros? ¿Qué hacer en este caso? Es decir, cuáles son las estrategias a seguir y realmente cuáles son los pasos a seguir a través de un equipo pluridisciplinario en este caso y, bueno, las estrategias que podemos adoptar en nuestro hijo. Sin antes, por supuesto, una pregunta que quedó para responder. Bueno, digamos que en el autismo de leve funcionamiento o grado 1, por así decirlo, sí tienen la capacidad para ir a sus estudios normalmente, es decir, desde la primaria a la secundaria, ir a la universidad, obtener el título de universitario del que él quiera o se proponga, aunque casi siempre hay como, siempre veo como una predominancia en informática, contaduría. El grado leve. Sí, el grado Grado leve. leve. Y pueden hacer, hay algo bien importante que me gustaría acotar y es que ellos tienen algo muy especial y es que cuando ellos logran como que empoderarse en sus vulnerabilidades, por así decirlo, comienzan como a desarrollar otras cosas. Por ejemplo, comienzan a hacer, yo he visto muchas personas que tienen autismo que son músicos o por ejemplo son buenos dibujando. Yo tenía una paciente de adulta que me regaló un cuadro hecho en plastilina, un castillo hecho en plastilina, en bolitas muy pequeñas, Okay. ¿ok? Son artistas, entonces ellos van creando como que sus propios intereses. Y, Desarrollan otras habilidades. exacto, y eso es como una cohesión de lo que decía, cuando usted comienza a ver la potencialidad que tiene este niño, usted comienza a desarrollarle esa potencialidad, porque de esa potencialidad él puede, por así decirlo, vivir pues en todos los ámbitos de su vida, por así decirlo, ¿no? Ahora, si hablamos de un grado 2 o un grado 3, sí, digamos, bueno, el grado 3 que es el, como quien dice, el más grave o de grave funcionamiento, sí ellos reciben como educación especial, ¿no? Okay. Por lo que ellos están como ensimismados en sí mismo y hay como mayor dificultad porque no quieren como salir de ese entorno del aislamiento, por así decirlo, ¿no? Y eso es muy importante porque siempre tenemos como que ese estigma, ¿no? De que tiene autismo o tiene un trastorno del neurodesarrollo, entonces no, ya es un chico que va a educación especial, no, precisamente porque cuando le hacemos una intervención temprana, cuando trabajamos a nivel de las actividades, modificación de conducta, porque una de las cosas en las que también dice la población es que la agresividad, ¿cómo se hace con la agresividad? Evidentemente tenemos que ver este patrón familiar, cómo se está desarrollando y adicional a eso, aplicar junto con el psicólogo un plan de modificación de conductas para que pueda salir adelante este chico, ¿no? Siempre, como digo, o sea, Dios no nos da carga que no podamos llevar y tenemos que tener paciencia al doble, porque la idea es que esto es como un trabajo de hormiguita, o sea, es de poco en poco. Así es, por lo tanto, el niño cuando es diagnosticado con autismo o cualquier otro trastorno de neurodesarrollo, ya brevemente acabas de comentar y analizar muy bien que aquellos niños con autismo grado leve, es decir, con una funcionabilidad casi normal, normal en el sentido en cuanto a las estrategias de aprendizaje, lenguaje, etcétera, ellos pueden incluso hasta acudir a realizar carreras universitarias, etcétera. Pero ellos siempre van a mantener una conducta un poco aislada, con unas características muy pertinentes en este caso del autismo leve. Cuando el autismo es moderado o grave, bueno, ya allí hay que tomar en cuenta algunas pautas y algunas estrategias, pero el consejo siempre es que reciban escolaridad. Siempre tienen que estar Correcto. escolarizados. ¿De acuerdo? Y bueno, como tú lo acabas de comentar, el niño, ya adolescente, tiene a veces esa característica de no tener
muy bien afianzado lo que es el doble sentido, las neuronas en espejo, todo eso. Y eso hay que respetarlo y adaptarse a que ellos puedan concatenarse a nuestra sociedad. Por lo tanto, un llamado a todas aquellas personas que creen que el autismo es un niño anormal, pues déjenme decirle que no. Ahora, hay niños que tienen trastornos del lenguaje, trastornos en el comportamiento, trastornos de conducta. Bueno, ya allí el equipo, en este caso pluridisciplinario, tenemos que intervenir e incluso hasta medicarlo si es posible, realizándole previamente otros estudios pertinentes. Ahora bien, hay algunas preguntas por allí. Sí. Vamos a darle... Preguntan, ¿el autismo es enfermedad por problemas de parto o hereditario? Bueno, empecemos con que el autismo no es enfermedad, es un espectro. Claro, es un trastorno en la funcionabilidad, pero más que todo es un trastorno básicamente condición. Es una condición que se presenta, Correcto. bien sea como tú lo has dicho o lo vas a reiterar en este momento, bien sea en un niño que tuvo un sufrimiento fetal o un niño que tiene un trastorno desde el punto de vista genético. ¿Qué nos dicen entonces? Bueno, la verdad es que los estudios hasta el sol de hoy hay como una disputa, ¿no? Es genético, es estacional. Yo, les soy honesta, desde mis casi 13 años de experiencia puedo ver que es desde los dos lados. Porque, como le comentaba hace un rato, yo he atendido autismo donde el hermano tiene autismo. Entonces, como usted puede decir, es estacional. Como también hemos podido ver otra serie de población donde no tienen como antecedentes familiares y entonces, pero tuvo una madre que a lo mejor pasó por una depresión, que Claro. tuvo problemas emocionales Y o hasta hubo, droga, exacto, cigarrillo. o estupefacientes, por así decirlo, y adicional a eso, a lo mejor tuvo un parto complicado o tuvo un parto complicado donde se puede dar una hipoxia, todo eso puede generar una serie de trastornos del neurodesarrollo, hablándolo de una manera más amplia, pues. Entonces yo no digo tengo como que predominancia hacia un bando al otro. Yo digo que de las dos maneras. Por eso es que hablamos mucho de neurodiversidad. Así es. Porque la neurodiversidad te permite entender que aunque tienen el mismo diagnóstico, son diferentes a su vez. O sea, cada autismo, por ejemplo, en este caso, tiene una singularidad particular. Claro, en este caso porque estamos hablando de autismo, pero si nos referimos a un TDAH puede tener un combinado entre déficit de atención e hiperactividad. O hay otros TDAH que tienen un combinado de agresividad, por ejemplo, con déficit de atención. Entonces, y no son hiperactivos, por ejemplo. Entonces, es muy variable. O sea, es como que cada caso, aunque tiene un mismo diagnóstico, es singular. Así es, yo considero, apoyándome mucho, indudablemente, en los textos, en los libros y todas las publicaciones que se han hecho de manera muy seria, que el autismo, los trastornos del neurodesarrollo, si nosotros tenemos pacientes incluso ya muy mayores, con enfermedad de Alzheimer, con demencia vascular, y creemos que existe una neurogénesis en el niño, sin duda alguna, con un diagnóstico en el trastorno en este caso el neurodesarrollo, también existe una neurogénesis. Por lo tanto, todas esas estrategias que desde el punto de vista de la psicología, de la psicopedagogía, maestros que tienen que, en este caso, tenemos que hacer lo posible para que los maestros de primaria, maestros que están impartiendo también estrategias en escuelas de educación especial, como tenemos en este caso a TECOL, que está ubicada aquí al lado de Andrés Eloy, y otras escuelas en Cabimas incluso. Tenemos que formarlos, es decir, tenemos que buscar estrategias para que afianzar o compactar o tal vez conglomerar ese conocimiento de estos maestros de primaria y maestros de educación especial, para que ellos también puedan tener no una competencia, sino más bien una labor muy importante y sobre todo a favor de estos niños, estos chicos y estos jóvenes que en algún momento se les ha diagnosticado un trastorno en el espectro autista, un autismo o cualquier otro trastorno del neurodesarrollo.